Saludos, mi querido hermano y amigo. Amor supremo. En este momento muchas personas se preguntan por qué me está pasando esto a mí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que me haya pasado este accidente? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo muriera en una sobredosis? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si Dios es amor, vemos hoy niños en la calle, muertes, cementerios, hospitales? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero yo quiero decirte que si ese sentimiento está albergando tu corazón, te quiero dar hoy una respuesta. Que Dios está ahí en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. Aún Dios está en medio de la muerte. Dios siempre va a estar a tu lado. Es muy fácil siempre echarle la culpa a los demás y nosotros no queremos asumir nuestras consecuencias. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo vino a este mundo, trajo la muerte, trajo la miseria, trajo la enfermedad, trajo la pobreza y finalmente termina culpando a Dios de todas las cosas malas que pasan en este mundo cuando Él es el mismo el que ha creado todas estas cosas malas en este planeta. Hay 3 puntos que yo quiero compartir contigo. Y cuando vemos las imágenes de los rescatistas en Venezuela, de cómo a miles de personas con corazón bondadoso tratando de rescatar a una persona, tratando de salvar a un alma más que se puede hoy rescatar. Y agradecemos a cada corazón sincero que está enviando sus donaciones. Las iglesias se están moviendo. Agradecemos porque Dios ha puesto en los corazones de algunos presidentes de nación también enviar colaboración, rescatistas, etcétera, etcétera. Pero todo eso se hace para rescatar a una persona más, por lo menos encontrar una persona más, un alma más, tratar de encontrar una persona más que pueda vivir, alguien más que se pueda rescatar antes que muera asfixiado debajo de los escombros. Y nos preguntamos cuánto vale un alma. Realmente, ¿cuál es el valor de un ser humano? Y qué bueno que nosotros podemos orar y darle gracias a Dios porque estos rescatistas están asistiendo, aún poniendo su vida en riesgo para rescatar o salvar a otra persona más. Y nos preguntamos, ¿y el rescate que Dios hizo por tu alma y por mi alma en la cruz del Calvario, cuándo lo vamos a valorar? ¿Cuándo es que realmente tú vas a comenzar a valorar la sangre de Jesucristo? La sangre del Hijo de Dios en rescate por tu familia, por tu hogar, por tu propia vida. ¿Cuándo como seres humanos vamos a valorar el mensaje de la cruz del Calvario? Y yo te quiero dar a ti tres puntos, o 3 razones, o como tú lo quieras llamar, o 3 lecciones. Cómo Dios está trabajando en tu corazón y en tu conciencia para que tú puedas conocer a Jesucristo y tener la vida eterna, no una vida temporal. Porque en esta vida que Dios nos permite vivir es para conocer a Jesucristo, para que podamos vencer la muerte. En esta vida que Dios nos da, estos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Hay personas que llegan a 100 años, milagros. Otros llegan a 60, 70. Pero en esta vida tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo y tener la esperanza de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Jesucristo. Solamente tenemos esta corta vida para tomar la decisión de vida eterna o de muerte eterna. Y Dios ha hecho provisión en Cristo suficiente para que tú te puedas salvar. Suficiente provisión en Cristo para que nos podamos salvar. La salvación es condicional. Y la condición es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Si no, Dios no puede transferir los méritos de Jesucristo a tu cuenta personal. Porque para que Dios pueda transferir los méritos de Jesús, tú tienes que autorizarlo, tú tienes que dar permiso, tú tienes que aceptar el plan de salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo.
Y yo quiero decirte que la naturaleza da testimonio del amor de Dios. Salmo 145, versículo 15 y 16 dice así: Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios está pendiente hasta de los animales. Dice el salmista que Dios abre su mano y Dios sacia de bendición a todo ser vivo. Todo lo que se arrastra y se mueve en la tierra, mundo animal, y nosotros los seres humanos. Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos da el aire para respirar, nos da la lluvia. Dios ha puesto en la semilla el poder de que esa semilla pueda germinar y producir frutos para que nosotros los seres humanos podamos comer. Las bestias del campo comen porque Dios abre su mano y sustenta a todo ser viviente. Y aún en medio de la naturaleza, tú puedes escuchar la voz de Dios hablando. O sea que Dios usa la naturaleza para manifestar el poder de su creación. Y Salmo capítulo 19 y el versículo número 1 nos dice así la palabra de Dios. Salmos capítulo número 19 y el verso número 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el versículo número 2: Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea que Dios nos habla a nosotros por medio de la naturaleza. Pero nosotros podemos ver en la naturaleza y el sufrimiento. O sea, vemos una naturaleza que aunque nosotros vemos la gloria de Dios y que los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos que la tierra fue maldecida o la tierra llegó a tener maldición por causa de la desobediencia del hombre. O sea que aún así, cuando la Biblia registra que nosotros, este mundo, tiene 6,000 años de pecado, todavía en medio de una tierra maldita por el pecado, todavía nosotros podemos ver que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros en Génesis capítulo 3, quiero compartir contigo la cita de Génesis capítulo número 3, y el versículo número 17 y el versículo número 18 dice así: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea que Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Y aún en medio de una tierra maldecida por el pecado, todavía los cielos cuentan la gloria de Dios. Todavía Dios abre su mano y sacia a todo ser vivo en este planeta Tierra. Todavía. Y dice el texto bíblico: espinas y cardo te producirá. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y comerás las plantas del campo. Verso número 19: Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora yo quiero compartir contigo una cita que está en el libro El Camino a Cristo. Y leyendo este libro, el Espíritu Santo colocó en mi corazón que yo pudiera compartir contigo estudios bíblicos de este libro titulado El Camino a Cristo. Es mi libro favorito de todos los que escribió Elena de White. El Camino a Cristo es mi libro favorito, porque me muestra a Jesucristo, y el único que me salva a mí es Jesucristo. Y dice así el Espíritu de Profecía. En la página número 9 da esta cita: Dios es amor. Esta es la cita que más me gusta de este libro. Entre todas las citas y todo lo que tiene este libro, pero esta es la cita que más toca mi corazón. Tanto me toca el corazón que mientras más la leo y algunas veces se me salen las lágrimas al contemplar el amor que Dios tiene tanto para mí, que soy un miserable pecador. Pero escucha esta cita, dice así: Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre. Estoy seguro que hay miles de personas que tratan de dar una respuesta
al terremoto que está pasando en Venezuela o que sucede en Venezuela. Y, y la Biblia no oculta lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Todo eso es por culpa del pecado. El culpable es el diablo y Satanás, que trajo los demonios, toda esa maldición que ha recibido el planeta Tierra. Pero Jesús murió y Jesús compró tu alma en la cruz del Calvario. Jesús es el segundo Adán. Jesucristo ahora es nuestro representante. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El diablo quiso ser nuestro representante por mucho tiempo, pero una vez que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nuevamente Jesucristo asume, Jesús tomó el lugar de Adán. Jesús ahora es nuestro representante, porque Jesús no solamente es nuestro creador, sino que es nuestro redentor. Y por eso esta cita dice, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada brizna de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus felices trinos llenan el aire de melodías. Las flores exquisitamente matizadas, que en su perfección lo perfuman. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Aún en medio de una tierra que está tan maldecida por el pecado, todavía nosotros podemos ver el amor de Dios en la creación, en cada capullo de flor que se abre. Y aunque esa flor está por lo menos llena de espinas, las espinas no pueden borrar ni ocultar el poder de Dios en su creación, a pesar de que nosotros vivimos en un mundo que ha sido maldecido por el pecado. Es por eso que la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo 7, cuál es el carácter de Dios. Y la Biblia nos dice lo siguiente. Yo quiero leer Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo número 7. Dice así la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 34, versículo número 6 y versículo número 7. Jehová pasó por delante de Moisés y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios reveló su carácter y lo ha revelado a través de su palabra. La palabra de Dios revela el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor, pero Dios es justicia. No puede existir justicia si no hay amor, y no puede existir amor si no hay justicia. Y la justicia y el amor son parte del carácter, de la esencia misma de Dios. Dios es amor. Te ama tanto que te puede perdonar, aunque tú hayas perseguido a la misma iglesia de Jesucristo como Dios lo hizo con Saulo de Tarso, que aún Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia de Cristo, todavía Dios lo perdonó y llegó a ser el apóstol San Pablo. ¿O qué podemos decir de Nabucodonosor, un tirano, que mandó a echar 3 jóvenes hebreos aún en el horno de fuego cuando ya Dios le había dicho, o por medio del profeta Daniel, le había revelado el significado de su sueño? Y aún llegó a desafiar a Dios diciendo, ¿y qué Dios los va a sacar a ustedes del horno de fuego? Y todavía Dios lo perdonó. ¿O qué podemos decir de aquel rey que mandó a ejecutar y serruchar al profeta Isaías y lo picó en pedazos? Sedequías. Y todavía Dios lo perdonó. Pero Dios es justo. Porque aunque Dios nos perdone, nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestros pecados. Y eso es justicia. Y también es justo.
que algún día Dios va a tener que acabar con el pecado, porque en la cruz del Calvario Jesucristo sentenció al diablo. El diablo sabe que va a morir. Y la Biblia dice que Dios ha preservado el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios es justo. Dios es justo y misericordioso. Y Dios hace justicia. La justicia de este mundo es imperfecta. Lamentablemente, la corrupción, los jueces son comprados y hasta son perseguidos para que no hagan la justicia. Hombres con poder, narcotráfico, políticos corruptos, invaden y el juez que no hace las cosas correctas los mandan a matar o los ponen presos. Es difícil ser hoy un juez que sea imparcial, porque la maldición en esta tierra está tan grande, el pecado está tan arraigado en el corazón de los seres humanos, que hoy no hay justicia humana, pero Dios sí tiene la justicia. Y toda rodilla se doblará delante de Jesucristo, y todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Dios es justo. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece al pecado. Por eso, Dios se manifiesta a través de su carácter. El carácter de Dios, amoroso y justo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, pero que no va a pasar por alto la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen a Dios y el Evangelio de Jesucristo. Por eso Jonás capítulo 4 y el versículo número 2, la palabra de Dios dice lo siguiente. Quiero leer lo que dice el profeta Jonás en el capítulo número 4 y el versículo número 2. Dice así la palabra de Dios. Jonás capítulo 4 y el versículo número 2 dice así la palabra de Dios. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios demasiado piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás estaba enojado con Dios porque Dios lo mandó a predicar a Nínive. Y después de que Jonás predica a Nínive, Jonás se sentó para ver cómo Dios iba a quitarle la vida a esa ciudad malvada. Pero dice la Biblia que el rey se arrepintió, que su familia se arrepintieron y que Dios decidió salvar las personas que estaban ahí. Más de 100,000 habitantes y hasta los animales que estaban ahí. Dios decidió salvarlos porque ellos se arrepintieron. Y Jonás, extraño, en vez de alegrarse porque la gente se arrepintió, Jonás se enojó con Dios porque Dios lo perdonó. Y Jonás le dijo a Dios: ¿para qué me enviaste a mí a predicar? Por eso es que yo no quería venir aquí, porque yo sabía que si ellos se arrepentían, tú ibas a terminar perdonándolos. Por eso yo quise irme a Tarsis. O sea, agarré un barco que me enviara para otro lugar. Compré un ticket, no para Nínive, sino para irme a Tarsis, porque yo sabía que tú eres tan bueno que si la gente se arrepiente, tú lo vas a perdonar. Después que todo lo que ha hecho esa gente contra mi nación, los israelitas odiaban a la gente de Nínive, porque los de Nínive habían hecho mucha maldad a los israelitas. Y Dios los perdonó porque dice que hasta el rey se arrepintió. Y Jonás se enojó contra Dios y dijo: mátame, prefiero la muerte. Y ahora mira lo que dice, lo que Dios le dice a Jonás. Dios le dice: Jonás, Jonás, ¿no tendré yo misericordia de los habitantes de esta tierra y de aún de sus animales? O sea que la palabra de Dios revela el carácter de Dios. Y Miqueas capítulo número 7 y el versículo número 18 dice así la palabra de Dios. Oye, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? La palabra de Dios revela el carácter de Dios. Dios es amor y Dios es justicia. Ahora escúchame bien, amigo. En esta vida solamente tenemos una vida para decidir por Jesucristo. Los muertos nada saben. Si la muerte te alcanza y tú no has arreglado tu vida con Cristo, Satanás va a reclamar tu alma.
Y todo lo que está pasando, los terremotos, las tragedias, los tsunamis, guerra, rumores de guerra, enfermedades por doquier, la maldad. Todo esto nos indica que el Espíritu Santo se está retirando del planeta Tierra. Todavía hay oportunidad, pero no juegues con la gracia de Dios, porque solamente nos podemos salvar solo aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Ábrela. Espero compartir contigo el próximo estudio bíblico de este libro tan hermoso y las lecciones que podemos extraer de este libro, El Camino a Cristo. Permíteme orar por ti. Padre, que mi amigo que me escucha, mi amiga, pueda abrir su corazón al Espíritu Santo para que pueda aceptar a Cristo como su Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.